Con este orden, en primer lugar, Eugenio del Río, donostiarra madrileño o madrileño de Madrid o donostiarra de Madrid, probablemente podría hacer el viaje Euskadi-Madrid con los ojos cerrados. Tal es la conexión que ha mantenido abierta entre estos dos polos a lo largo de estas décadas. Pero sus recorridos más relevantes son a través del universo mental de las izquierdas, que se concretan en numerosos artículos y una quincena de libros especialmente dedicados a la historia de las ideas y los problemas de los movimientos de izquierda. Quien pretenda comprenderlos mejor encontrará en su producción un corpus teórico de consulta imprescindible y alumbradora para estos tiempos. A su vez, este notable recorrido intelectual no surge fruto de la mera especulación, sino que se asienta firmemente en sus diferentes experiencias de compromiso político, en el antifranquismo, en la oficina política de ETA, en ETA Berri, en el exilio, Comunistak, movimiento comunista, ¿os acordáis de todo aquello? A partir del 2002 se ocupa de la coordinación del sitio pensamientocrítico.org y desde 2008 pertenece a la Federación de Asociaciones Acciones en Red. Por la cercanía que nos une, me atrevo a contarles una paradoja que le persigue. Yo aseguraría que él, Eugenio, no pretende ser más que un investigador científico y siempre abierto a compartir interrogantes sobre la realidad social. Sin embargo, buena parte del auditorio que le seguimos lo hacemos con una actitud prospectiva, casi délfica, esperando a ver entre sus palabras un haz de luz que señale alguna tendencia de futuro más allá de las incertidumbres del presente. Sea como sea, resulte así o no, os aseguro que no le ocurre como a Cassandra. A él se le entiende muy bien. Eugenio, tu turno. Sí, ¿funciona? Sí. Muchas gracias, Pello. Muchas gracias también por la invitación. Soy yo el que tiene que agradecer el poder participar en este acto de cultura abierta, asociación con la que uno no puede dejar de simpatizar. Voy a tratar de colocar resumidamente una parte de lo que había preparado en forma de preguntas y respuestas sobre la transición, con algunas observaciones previas, pocas. La primera es que la reflexión sobre la transición hoy encuentra muchas dificultades. Está muy sobrecargada ideológica y políticamente. Estamos ante una lucha de relatos que expresan intereses, experiencias, vivencias diferentes y a veces contrapuestas. Cuando se habla de la transición nos damos cuenta enseguida de que hay algo en juego, se está disputando algo. O sea, quizá no hemos llegado, no sé si algún día llegaremos, a ese punto en el que se puede hablar de un episodio histórico con una distancia suficiente como para acertar con lo que realmente fue. No hay dificultades grandes para indagar, hoy hay mucha documentación, para reflexionar, para intercambiar puntos de vista en privado, pero cuando se trata de exponer opiniones públicamente, ya las cosas se complican bastante. Otra dificultad, que es algo muy frecuente en la vida social, es la tendencia que encontramos a tratar como si fueran cosas simples, lo que en realidad son problemas muy complejos. Y la transición, la reforma política, aquel periodo concreto de cambio político, fue una realidad muy, muy compleja, muy difícil de abarcar con esquemas sencillos. No fue un proceso planificado, no fue un proceso controlado de acuerdo con un plan a medio y largo plazo, fue más bien un movimiento de tanteos, de medir las propias fuerzas, de intentar acuerdos, de avanzar, retroceder, en el que realmente iban introduciéndose elementos nuevos que no estaban planificados. Por ejemplo, el régimen autonómico pues fue algo que fue surgiendo sobre la marcha, pero que no estaba planificado así. Y se podría aplicar esto a un montón de cosas. En realidad, fue una experiencia nueva dentro de las tendencias políticas anteriores, tradicionales, españolas,
que eran unas tendencias más de corte principista, jacobino, de tradición francesa, y la transición en realidad se hizo más en la tradición política anglosajona de un pragmatismo negociador, sin unos objetivos muy claros, tratando de buscar consenso sobre la marcha. En este aspecto fue algo bastante nuevo en la historia de España. Una tercera dificultad está en los cortes generacionales. Yo no he hecho trabajo de historiador propiamente, pero sí he tratado de reconstruir algunas historias de aquella época en particular y me encuentro con un problema de comunicación muy grande. La gente de mi generación, incluso un poquito más joven, muchas veces acude a los hechos demasiado dependiente de su experiencia personal, de su experiencia particular, de sus intereses, de sus vivencias concretas, del territorio concreto en el que vivió aquellos hechos. No tenemos en general, la gente de mi generación, quizá en algunos casos sí, ¿no? Pero tenemos dificultad para tener una visión más de conjunto. Y luego, como digo, pues estamos interferidos por esa tendencia a revisar en nuestra subjetividad las cosas que hemos vivido y a adaptarlas a nuestros deseos, lo que llaman el pensamiento deseante, no tanto lo que fue como aquello que nos hubiera gustado que hubiese sido, ¿no? Y luego con la gente más joven, pues sí hay una dificultad muy grande, por una razón principal, creo que hay otras, pero hay una especialmente importante y es lo difícil que resulta transmitir unas experiencias tan particulares, tan concretas, a gente que vive hoy en un sistema de referencias existenciales, políticas, incluso internacionales, que tienen poco que ver con aquello. O sea, no disponemos de ejemplos, de referencias que por analogía puedan permitir comprender a la gente más joven lo que fue aquello. O sea, no disponemos realmente y nos matamos a buscar descripciones que pudieran valer, pero nos damos cuenta continuamente de que fracasamos, ¿no? Es muy difícil. Y esto ocurre también con quienes hacen un trabajo historiográfico. Los mayores, como digo, a veces estamos demasiado condicionados por nuestra experiencia particular y los jóvenes, pues que hay jóvenes que están haciendo un trabajo de historia excelente, pues tienen ese problema de cómo reconstruir algo tan diferente, tan carente de referencias en el mundo actual, ¿no? En consecuencia, una buena parte de los trabajos de historia, hablo de ese periodo concreto, los años 76 al 81, 82, los trabajos de historia muchas veces nos damos cuenta, digo, realizados por gente joven, de que tienen problemas para entrar en el meollo de aquellas realidades, ¿no? Y no es por falta de esfuerzo ni de voluntad, sino porque es enormemente difícil. Y yo comprendo esa dificultad y me alegra mucho que cada vez haya más gente joven que se interese por aquel periodo. Pero bueno, no me enrollo más con estas observaciones preliminares. Voy a hacer algunas de las preguntas que tenía preparadas y daré una respuesta un poquito rápido para no alargarme demasiado. Muchas de las críticas que se han formulado contra lo que fue ese proceso de reforma política, de cambio de régimen, de transformación del régimen, parten de una suposición que está lejos de ser verificada. Es la suposición de que en 1976-77 había condiciones para realizar un cambio político mucho más importante, más ambicioso, más radical que el que se llevó a cabo. En pocas palabras, que se podía haber ido más lejos y que no se fue por el egoísmo, la cobardía, la mala fe, los bajos intereses políticos de quienes participaron en aquellas operaciones. Me cuesta dar una respuesta porque, por un lado, si nos preguntamos, ¿se podía haber ido más lejos? Por un lado, vemos que no se apuraron las posibilidades. No se apuraron porque
Una vez que a partir del verano de 1976 se pudo ver que se ponía en marcha una operación de reforma política a partir de un sector importante del propio régimen franquista, una vez que se vio esto, en la oposición se creó un estado de desconcierto, de un movimiento centrífugo en el que los partidos con aspiraciones a obtener una representación electoral importante pues empezaron a negociar por su cuenta con el gobierno de Adolfo Suárez y a pensar en su futuro electoral. Y la unidad de la oposición se vino abajo. Por lo tanto, se produjo como una interrupción de la dinámica de cambio político, no una paralización, una desviación en la que ya lo que contaba no era presionar con más fuerza al franquismo, sino preocuparse por la propia colocación, por colocarse bien, ¿no? Esto por un lado. Pero, por otro lado, me deja también muy descontento esa suma de teorías según las cuales había condiciones para ir a algo parecido a lo que entonces se llamaba, sin que se supiera muy bien lo que quería decir, la ruptura democrática. ¿Había condiciones para ir mucho más lejos? Pues la verdad es que nunca podremos resolver esto. Y no podremos resolverlo porque nos faltan elementos de juicio concluyentes, no solo en el sentido de que no se apuraron las capacidades para presionar, sino de que no poseemos un conocimiento suficiente de los estados de opinión en aquellos momentos. Hay trabajos de encuestas, a veces un poco chapuceros, de medio pelo, pero hay trabajos de Foessa, de Gallup, hay cosas que podrían servir para sacar conclusiones a lo mejor algo más certeras, pero lo cierto es que no tenemos un retrato de la opinión pública española suficientemente fiable, ¿no? Entonces, considerar que había condiciones para ir a un cambio de régimen mucho más fuerte, decididamente muy distinto de lo que hubo, pues me parece que es un prejuicio que carece de fundamento en los hechos, ¿no? ¿Qué se oponía a lo que entonces llamábamos ruptura democrática? Pues hay 4 aspectos que destaco rápidamente, no me voy a alargar. Primero, no había un concepto claro en la oposición. Hablábamos de ruptura democrática, pero en realidad cada uno de los partidos que hablaba de eso, pues seguramente estaba pensando en cosas diferentes. O sea, nunca se oficializó un concepto de ruptura democrática en los organismos más o menos unitarios de la oposición. Nunca se llegó a ese punto. Había quien hablaba de proceso constituyente, de gobierno provisional. Se hablaba de muchas cosas, pero nunca hubo un concepto comúnmente aceptado y bien establecido. O sea que era más bien la expresión de una voluntad de cambio más fuerte que un concepto político bien preciso, ¿no? Por otro lado, una cosa era hablar de ruptura democrática y otra cosa lo que se estaba dispuesto a hacer para llegar a ese supuesto objetivo. Y en esto es donde la tensión, el clima, la voluntad de las diferentes fuerzas de oposición eran muy variadas. O sea, no, por decirlo de otra forma, no había una voluntad común frente al franquismo. En el momento en que, a partir del verano del 76, es sustituido el gobierno de Arias Navarro por el gobierno de Adolfo Suárez, y que se empieza a vislumbrar que sí, que va a haber algo parecido a una reforma política, la credibilidad misma de la idea de ruptura democrática se va viniendo abajo. Dicho de otra forma, frente a un franquismo inmovilista, incapaz de ceder nada, que no da ninguna muestra de querer cambiar nada, pues una especie de ruptura parecía que era lo único que podía ser posible, ¿no?
o quizá no era posible porque no había fuerza, pero no había otra posibilidad. En el momento en que la iniciativa viene desde dentro del régimen, todo cambia y sobre todo cambia la relación con la sociedad. Es muy difícil en esos momentos en los que hay una iniciativa que se va a concretar con la Ley de Reforma Política en diciembre de 1976, en el momento en que este proceso se pone en marcha, la posible contraposición entre ruptura y continuidad se viene abajo. Se viene abajo. No se puede sostener una oposición masiva a la reforma que viene desde dentro del franquismo o de una parte de él, no se puede sostener esa oposición en una ruptura que ni siquiera se sabe lo que es. Entonces, a partir de ahí se crea en los primeros meses del 77 una dinámica de entendimiento entre el gobierno de Suárez y los grandes partidos de la oposición, que, como decía, cada uno pues, va buscando la vida como puede, ¿no? Y luego hay otro aspecto que me parece muy importante y que no siempre se tiene en cuenta, y es qué pensaba la gente común, ¿no? Porque yo parto de la idea de que el antifranquismo activo éramos poca gente, activo, organizado, con una idea más precisa de las cosas. Y cuando digo poca gente, quiero decir muy poca gente. O sea, un pequeñito porcentaje de la población, ¿no? El franquismo más comprometido era pequeño también y además descendente, iba perdiendo fuerza. Pero lo que había en medio era lo verdaderamente grande, ¿no? La inmensa mayor parte de la sociedad que seguramente quería un cambio político, social, económico también, iba cobrando fuerza la expectativa de que la integración en Europa pues, iba a mejorar la situación de todo el mundo, pero lo que no parece que tuviera mucho predicamento es ir a un enfrentamiento duro de resultados inciertos que parece que está en contradicción con los temores que habitaban en la sociedad española a la altura de 1976-77 y que pudimos comprobar que seguían vivos y con mucha fuerza con motivo de las tentativas de golpe de Estado de 1981. Entonces, todo esto que digo nos hace pensar con cierto escepticismo, con bastante precaución, en esa visión tan crédula, a mi modo de ver, en que si se hubiera empujado un poquito más, si se hubiera movilizado la gente un poquito más, pues acaso se hubiera conseguido mucho más de lo que se consiguió. Me parece que esto está bastante fuera de la realidad, ¿no? ¿Hubo cambios positivos después de la reforma política? Pues sí los hubo. Sí los hubo. Yo me acuerdo, y yo formo parte de quienes pueden merecer ese reproche, que una parte de la oposición, quienes estábamos en sectores más radicales, nos reafirmábamos en que la reforma era la continuidad del franquismo. Era el franquismo con una nueva cara, con un nuevo estilo, un nuevo lenguaje, pero que era la misma gente y que en el fondo pues, se mantenía lo que había antes, ¿no? Con la perspectiva actual, esto es imposible de sostener, ¿no? Claro que hubo cambios, naturalmente que hubo cambios, y no es ocioso decirlo. Hubo cambios en materia de libertades y de derechos humanos. ¿Quién puede sostener que el franquismo y lo que vino después era idéntico? Garantías jurídicas. Pues mejor o peor, se pasó a un régimen garantista. La democratización del Estado, como hemos podido comprobar tantas veces, ha tenido unas lagunas clamorosas, pero no era lo de antes. La descentralización del poder político, los derechos sociales. ¿Quién hubiera soñado en 1975 que unos poquitos años después íbamos a tener una sanidad gratuita universal? La democratización de la enseñanza, inclusive de la universitaria. La transformación importante de la posición social de las mujeres y de su prestigio social.
Todo esto son cosas importantes que no se podrían haber dado bajo el franquismo. Y la lista podría proseguir, ¿no? El mismo problema de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sigue siendo un problema en España, pero no es ese factor tan determinante de la vida política que era durante la Segunda República. No es comparable. Por eso digo que a mi modo de ver están fuera de la realidad quienes todavía hoy, en algunos casos, sostienen en presentar la transición como una simple continuidad con algunos arreglos, con algunos maquillajes. Creo que no es la realidad, ¿no? Pero es que aparte de esto, los cambios que se produjeron afectan a otra esfera que no es directamente ni la realidad política ni la realidad jurídica. Estoy pensando en los cambios de las mentalidades colectivas. Hace unos años, este sería un tema por sí mismo para una charla, él solo, ¿no? Pero no me voy a extender. Hace unos años estuvo de visita el sociólogo Hinkelhammer, que era el director de lo que se llamó la Encuesta Mundial de Valores. Se hacían 80 y tantos países, una cosa ambiciosísima, que no sé si ha tenido continuidad, por cierto. Y en unas declaraciones dijo algo que me llamó la atención, pero en realidad dije, pues es que coincide totalmente con lo que yo estoy observando, ¿no? Dijo, en ninguno de esos 80 y tantos países que han sido objeto de este sondeo, macrosondeo internacional, en ninguno de ellos ha habido cambios en el mundo de los valores y en las mentalidades tan importantes, tan drásticos y tan valiosos como en España. La verdad es que a mí me cuadraba bastante bien, ¿no? Voy a terminar, porque tengo miedo de pasarme el tiempo, señalando dos problemas que han quedado desde aquella época y que están todavía ahí, que están gravitando, que están creando dificultades para avanzar hoy, ¿no? La reforma tuvo diversos límites. No voy a hacer ahora un detalle, ¿no? Hay dos puntos que me interesan especialmente. El primero es que mantuvo una situación de ventaja que sí, en este caso, sí prolongó el ventajismo que había otorgado el franquismo a las clases económicas más poderosas. La industria, la banca, en general el poder financiero, que fue un gran aliado y un inspirador en algunos aspectos de la política económica del franquismo, ¿no? Bueno, pues esa posición ventajista de los poderes económicos se mantuvo intocable durante la reforma. Y no es algo insignificante, porque esto ha tenido como secuela cosas tales como que estos poderes económicos mantenidos y acostumbrados a ejercer una influencia sobre la vida política han seguido condicionando a los partidos gobernantes. Han seguido alimentando la corrupción. La corrupción no es un accidente, la corrupción es una vía de condicionamiento de los poderes políticos por los poderes económicos. Es una vía de dependencia. Seguimos teniendo un nivel de gasto social muy bajo, una fiscalidad que no es precisamente un ejemplo dentro de Europa. Y todo esto tiene que ver con ese problema originario que podía haberse corregido, pero lo cierto es que los gobiernos sucesivos que ha habido pues no se han atrevido o no se han sentido suficientemente fuertes o no han visto la necesidad de hacerlo. Pero ahí no ha habido cambios suficientes. Y el segundo aspecto, y con esto ya voy a terminar, es un problema que está pesando muchísimo sobre el presente. Es el problema de la desigualdad política. Al realizarse la reforma, como todos sabemos, hubo una serie de consensos muy importantes, se plasmaron en la Constitución y luego se plasmaron en otras leyes, en medidas diversas. Hubo una especie de acuerdo muy grande en la configuración del sistema de partidos. No es que fuera un acuerdo directamente para configurar un sistema bipartidista, pero sí se tomaron una serie de medidas políticas, algunas de ellas están incluidas en la Constitución, por ejemplo, la constitución de circunscripciones provinciales en el régimen electoral,
que estaban encaminadas a dar ventaja a dos grandes partidos. Esto, unido a las enormes dificultades, las grandes barreras para la reforma de la Constitución, ha hecho que en España en 37 años se hayan hecho solo 2 reformas de la Constitución. Me parece una anomalía desde el punto de vista democrático extraordinaria, incomprensible en otros muchos países donde las reformas de las constituciones pues son algo relativamente habitual. Se constitucionalizan todos aquellos cambios que tienen cierta importancia. En España es al revés, hasta el punto de que las comunidades autónomas, por ejemplo, se dice España de las autonomías. No, no hay una España de las autonomías. Hay unas comunidades autónomas reguladas por unos estatutos de autonomía que se crearon después de la Constitución, que jurídicamente tienen un rango infraconstitucional y que todas ellas juntas, se podría decir, configuran un conjunto autonómico, pero la Constitución no esboza, no define un régimen autonómico general. Bueno, aquí hay un problema muy serio y que requiere tanto una transformación importante del régimen electoral como del conjunto de vías que pudieran valer para hacer reformas constitucionales siempre que haga falta. Y disculpad que creo que me he alargado demasiado.